Hola a todos, mi nombre es Renato Lozada Herrera y quiero darles la bienvenida a Master Talks, un nuevo espacio de IDEM, donde hoy estaremos conversando con Adolfo Segarra, socio principal del estudio Segarra, y con mi persona, Renato Lozada Herrera, asociado del estudio Segarra también, y abordaremos el tema relacionado a la identificación de los riesgos y los canales de denuncia o mecanismos de implementación y control en los sistemas de compliance, que hoy en día de repente es uno de los temas más de moda y más importantes al momento de afrontar distintas relaciones comerciales, contractuales, etcétera, ¿no? Entonces, a analizar estos aspectos creo que nos va a permitir un poco comprender qué es el compliance en sí mismo, porque es un ámbito relativamente nuevo en este ámbito del continente, pero que ya ha tenido un desarrollo bastante amplio por más de, en algunos casos, 10 años en otros ámbitos, ¿no? El primero de los países que implementó estos sistemas fue Italia, después tenemos España, después, bueno, ya muy recientemente tenemos a Perú, pero técnicamente es una corriente o un ámbito del derecho. Hay mucha discusión sobre si es parte del derecho penal, parte del derecho regulatorio, es una propio ámbito del derecho, que en realidad no vamos a profundizar, pero que sí tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? Que es el análisis de riesgos o management, conocido frecuentemente, y por otro lado, el canal de denuncias, que de repente es uno de los aspectos que si bien no está ligado directamente a la implementación de los sistemas de compliance, sí está dirigido muchas veces al control y a la supervisión que se debe tener al mismo. Ahora, para comenzar a hablar de compliance y de los riesgos y de cómo estos deben ser identificados, el Comité de Organización de Patrocinadores de la Commission Tradeway, que es más conocido como COSO en sus siglas en inglés, es una entidad que tiene más de 20 años, que agrupa a las principales empresas de Estados Unidos y califica los riesgos de una manera bastante particular y certera, ¿no? Que es bastante lejos de un ámbito meramente conceptual y de cómo debemos entenderlo. En la práctica, técnicamente los riesgos es cualquier posibilidad de que ocurra un hecho que afecte positiva o negativamente los objetivos y metas que tiene una empresa. ¿Sí? Entonces, en este ámbito vemos que los riesgos son circunstancias propias de una empresa. De hecho, hay varias personas que califican o definen a la empresa como una entidad generadora de riesgos, porque todas sus actividades van a estar tendientes a realizar determinadas acciones que van a tener, obviamente, ciertas consecuencias que podrían generar algún tipo de perjuicio o beneficio en la empresa, ¿no? Entonces, los riesgos, al ser concebidos de esta manera, también tienen fuentes propias, obviamente, no es que simplemente nacen de la simple nada. Por el contrario, también esta institución, el COSO, sigue guiando los parámetros de la ISO 31000, que habla sobre la gestión de los riesgos. Establece tres fuentes principales de los riesgos, ¿no? Al momento de una implementación. En primer lugar, están las leyes, que es básico, ¿no? Si yo opero en un determinado sector, yo voy a tener determinadas leyes bajo las cuales yo me obligo. Si soy del sector, no lo sé, alimentario, tendré que tener ciertas normas sanitarias. Si soy del sector construcción, deberé tener ciertas normas o parámetros en materia de edificaciones, etcétera. Como segundo ámbito tenemos la normativa interna y esto es muy importante porque hoy en día se considera el compliance de repente como que estuviera circunscrito a un ámbito específico. El derecho penal, el derecho ambiental, el derecho de la competencia, derecho laboral en algunos casos, y no es así. En realidad el compliance es un mecanismo de cumplimiento normativo que obviamente con el transcurso de los años ha creado mecanismos o la ley ha creado ciertos sistemas obligatorios como el penal y por lo tanto se aplica a esto. Pero el compliance en sí mismo busca que se cumplan las normas que una empresa o que una sociedad ha instaurado, tanto internamente, que es el segundo punto, como en las normativas que, bueno, que son de carácter externo. El tema interno es muy importante. Es muy importante, ¿por qué?
Normalmente, cuando tenemos relaciones con distintas empresas, podemos analizar que hay ciertos compromisos que se exigen en relación a ciertos principios que éstas tienen. Por ejemplo, sin ahondar mucho en el nombre, existe una empresa que vende lubricantes y aceites en el mundo, muy reconocida, que hace muchos años tuvo un accidente en la Antártida con uno de los buques que trasladaba específicamente aceite, que lamentablemente el estado etílico del capitán del barco desencadenó en que el mismo impacte en algún glaciar o estructura sólida dentro de esta zona y ya haya un derrame de aceite, ¿no? Ahora, esta crisis ambiental, obviamente, que fue muy grande, de hecho es calificada como la segunda o la tercera más grande en el mundo, lejos de la repercusión que pudo tener en este ámbito, generó en la empresa una política bastante fuerte, por una manera, y completamente acertada, sobre el consumo de alcohol y drogas dentro del centro laboral. De hecho, al celebrar contratos con esta empresa, parte de las políticas que se tienen que aceptar mutuamente es este código de tolerancia cero respecto al consumo de alcohol y drogas, ¿no? Entonces, son normas internas de la empresa que si bien no tienen un respaldo legal, de hecho, legalmente nosotros podríamos consumir hasta un cierto grado de alcohol, pero si bien no tienen un respaldo técnicamente legal respecto al cero consumo, cero tolerancia, sí son buenas prácticas corporativas que han sido ingresadas de manera frecuente con la finalidad de que la propia empresa cumpla internamente y evite este tipo de actividades. Y como última fuente, lejos de las normas, la normativa interna y el aspecto propio de la empresa, tenemos las obligaciones contractuales, que de repente son las más complejas para las empresas porque si bien no es frecuente hacerlo, es decir, yo como empresa no me obligo siempre a las mismas cosas, pero de acuerdo con quien tengo una relación contractual, me obligaré a determinados parámetros en el marco y compliance. Lo más común y lo más frecuente es el UK Bribery Act, que es la norma anticorrupción que rige en el Reino Unido. Normalmente cuando celebramos contratos con empresas que se encuentren domiciliadas en Londres o en cualquiera de las ciudades del Reino Unido, nos exige que se cumplan estos parámetros anticorrupción. Y lo mismo pasa con Estados Unidos, con la FCPA, que es el equivalente a la UK Bribery Act, pero para terreno estadounidense, ¿no? Entonces, en una economía tan globalizada, sobre todo en el Perú, que tenemos intervención de muchas empresas, sobre todo en el ámbito minero del extranjero, es muy importante que todos los grupos empresariales que trabajen dentro de este ámbito tengan en consideración estas tres fuentes. Porque no siempre va a ser, sus riesgos no siempre van a devenir de la propia actividad nacional. Es decir, como les comentaba, yo me dedico al sector hidrocarburos, mi riesgo es no cumplir con las medidas de salud básicas o no cumplir con las licencias que se exigen. Por el contrario, también tendré otras obligaciones por las partes con las que yo trabajo, terceros vinculados, que se exigen dentro de mi empresa. Ahora, dentro del proceso de gestión de riesgos, en el risk management, una vez identificados estas tres fuentes, existen cuatro procesos, según la ISO 31000. Vamos a comenzar con el último, porque obviamente nos interesa entender cómo es que esto va escalando, pero también cuál es el inicio. El último nivel, el cuarto, es el tratamiento del riesgo. Es decir, yo después de haber identificado todo lo que está pasando en mi empresa, ¿qué controles voy a colocar? Por ejemplo, a nivel contable, yo tengo el riesgo de que se transfieran fondos a paraísos fiscales. Bueno, estableceré una doble autorización o un sistema de doble autorización en las facturas dentro de la empresa. Eso es un control específico y así con todo. En el tercer escalón está la valoración del riesgo. Hay riesgos que son más importantes que otros. Para una empresa que contrata con el Estado, el riesgo de corrupción será mucho más importante que el riesgo en materia de competencia desleal, por decirlo de una manera. Obvio, son muy importantes ambos, pero hay un nivel de exposición mayor que otro.
En el segundo escalafón está el análisis del riesgo, donde nosotros profundizamos este, sobre lo que estamos considerando una actividad riesgosa. Y en el primer escalafón, que es justo al cual yo me estoy refiriendo, es la identificación del riesgo. La identificación del riesgo es lo primero que cualquier empresa al implementar un sistema de compliance debe hacer. ¿Y por qué? Porque hay tres ámbitos muy importantes en los cuales las empresas van a poder determinar si es rentable o no tener mis actividades. El primer ámbito para la identificación del riesgo es el entendimiento del negocio, ¿sí? ¿Cuál es la forma del negocio? Estoy en una empresa unipersonal que tiene una oficina que coincide con mi domicilio personal porque yo soy el dueño. Estoy hablando de una holding, estoy hablando de una transnacional, estoy hablando de una empresa que mantiene sucursales en distintas partes del mundo o empresas a veces, como podría ocurrir con los bancos nacionales, que operan, si bien en un mismo territorio, pero en distintas agencias. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es muy importante y creo que la forma más básica de comentarlo es con un ejemplo que es muy utilizado en el tema de compliance, que es el caso Volkswagen. Volkswagen es una empresa alemana que comercializa y fabrica autos. Sí, es bastante conocida a nivel mundial, es una de las marcas más reconocidas en los últimos años. Pero hace muchos años, si no me equivoco, en el 2016 tuvo un problema bastante serio respecto a la emisión de residuos o de determinadas sustancias de sus carros. Volkswagen, si bien tenía varias sucursales en Brasil, México, Estados Unidos, etcétera, Alemania, eh, al ser una empresa tan grande y sus filiales manejarse independientemente, por eso es muy importante esta parte de entendimiento del negocio, saber cómo funciona mi empresa, ya que habían tantas fábricas que funcionaban autónomamente, una de ellas alteraba intencionalmente la cantidad de emisión de gases y alteraba los registros que se tenían para que los carros puedan ser vendidos y puedan ser ingresados al mercado. Obviamente, cuando se dieron cuenta de estas circunstancias, quienes fueron directamente responsables fueron los encargados de la agencia, bueno, de la fábrica, del país donde se había detectado el problema. Pero es muy importante porque a ver, Alemania no tenía ninguna injerencia. De hecho, los alemanes en ese tiempo tenían un índice de percepción de corrupción, que es un índice internacional para que un país se autoperciba como corrupto o no. Se percibían como los países menos corruptos. De hecho, se percibían como una de las economías más limpias. De hecho, que lo pueden ser. Pero sus empresas en distintas partes del mundo han tenido varios escándalos. Caso Volkswagen, caso Siemens. Pero bueno, centrándonos en este caso, eh, si bien los sistemas de compliance son implementados de acuerdo a determinados riesgos, los riesgos de corrupción estatal o de falseo en Alemania no pueden ser los mismos que en México o en Estados Unidos, porque de repente en ciertas latitudes hay mayor facultad para lo que es soborno de autoridades, alteración de datos, etcétera. Entonces es muy importante conocer el negocio. El segundo aspecto para la identificación del riesgo es el entendimiento del sector, saber dónde nos vamos a desenvolver. Estoy en el sector alimentario, estoy en el sector producción, en el sector construcción, en el sector futbolístico. Y acá hay un caso muy importante y bastante curioso, que es el del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona actualmente, bueno, pasa por una crisis institucional bastante grande que se extiende ya desde hace muchos años por bastantes casos de corrupción, de malos manejos de dinero, etcétera. Pero hay cuatro o cinco casos que fueron analizados, obviamente, que son competencia de compliance, que fueron analizados dentro de la estructura del club, donde unos sí, efectivamente, eran propios del giro del negocio, mientras que otros eran bastante raros que ocurrieran. Y para determinar si obviamente la empresa era responsable o no, tendrían que ser riesgos a los cuales esté expuesto, que sean posibles que se materialicen.
Tenemos el caso Neymar, el caso de de contratar con una empresa domiciliada en un paraíso fiscal para el tema de los derechos de imagen y ganar dinero. Eso es un riesgo común, porque obviamente al momento de transferir jugadores o al querer realizar las ganancias por sus derechos de imagen, se van a crear mecanismos, medios extraños para obtener mayor rentabilidad. Lo mismo ocurrió en Neymar, pero no en derechos de imagen. Neymar traspaso. En el traspaso de Neymar al Fútbol Club Barcelona hubo una cantidad de dinero que no fue declarada y fue considerada como lavado de activos por un acuerdo entre el padre, el Santos, el equipo de origen de Neymar, etcétera, ¿no? Hubieron varias cosas. Estos casos, si bien podrían decir, bueno, es bastante común que ocurra en un club de fútbol, sí hubieron casos como el de Erika Vidal, que la verdad, o el de la Masía, que la verdad son bastante extraños. En el caso de Erika Vidal, este jugador sufrió cáncer, no recuerdo a qué parte específica del estómago, sino por el hígado, y necesitaba un trasplante. Al momento de requerir el trasplante y él seguir la vía regular, el Fútbol Club Barcelona decidió, bueno, hay que apoyarlo y hay que intentar encontrar algún donante. Dentro de este contexto de ayuda, el Fútbol Club Barcelona fue procesado en España por tráfico de órganos. Ahora, este debate es muy grande y hay unas personas que están a favor, otros en contra. A favor están los que, bueno, si puede pasar que esté inmerso en este tipo de actividades, es un riesgo que debió ser detectado y por ende la empresa es culpable. Y por otro lado, está el ámbito de, bueno, vamos, es un club de fútbol. Su actividad no está relacionada al tráfico de órganos. ¿Cómo es que yo voy a mapear ese riesgo? Nadie lo pudo haber mapeado. ¿No? Es un caso bastante importante y por eso es trascendental conocer el sector, ¿no? Porque hay riesgos que van a estar presentes, otros que no. Pero hay casos curiosos. Y también, bueno, podríamos ver el caso de la Masía, donde el Barcelona ha sido procesado varias veces por tráfico de menores. La Masía es esta academia de inferiores donde el Barcelona recluta jugadores de distintas latitudes. De hecho, Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, salió de ahí, fue traído de Argentina a muy corta edad y hay varias iniciativas por parte de fiscales en España de procesar a Barcelona por trato de menores, ¿no? A ver, si bien este riesgo es un poco más factible, hay otros que no, ¿no? Entonces, siempre hay que entender que los riesgos, por más de que los leamos y sepamos corrupción, trata de personas, lavado de activos, mientras no lo analicemos dentro de nuestra empresa y dentro de nuestro sector, no sirve de nada. Y por último, tenemos el entendimiento de obligaciones. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo yo entiendo cuáles son las normas bajo las cuales yo tengo que operar? ¿Sí? Es decir, si yo contrato con el Estado, entiendo que hay ciertos parámetros que evitan sobornos, que promueven la transparencia, etcétera. Ahora, yo voy a cometer un error, que a veces es lo que a mí me comentan, y siempre me han dicho que al momento de hablar de compliance nunca hable de Odebrecht. ¿Por qué? Porque no es que Odebrecht no tenga un sistema de compliance, de hecho lo tiene estructuradísimo y fue valorizado en una cantidad de dinero bastante grande. Pero Odebrecht, siempre lo que se comenta es, Odebrecht fue una empresa creada para delinquir. Era una empresa destinada para eso. Así que su sistema de compliance nunca tuvo la intención de proteger o de mitigar ningún riesgo. Simplemente estaba ahí para que no existieran mayores repercusiones legales. Entonces, hablar de compliance en Odebrecht es un poco redundante, porque siempre va a fallar en todo lado, porque nunca tuvo la efectividad práctica. Pero no obstante, sí es importante detenernos en este ámbito, porque, a ver, Odebrecht era una empresa que trabajaba directamente con el Estado y que tenía contratos de obras públicas, ¿sí? Entonces, en este ámbito, el riesgo de corrupción es sumamente alto, sobre todo en países calificados por la GAFI y por distintas instituciones como negro o gris, que es el caso de Perú, por la exposición política que tiene, bastante alto, ¿no? Entonces, ¿cuál era el riesgo principal de la actividad de Odebrecht? No era el soborno a proveedores, no era contratar con personal extranjero no domiciliado o que no cuente con la autorización administrativa correspondiente, no, era la corrupción. Entonces, estos tres sectores o ámbitos nos permiten siempre al momento de implementar un sistema de compliance
conocer cuáles son mis riesgos. Y una vez conozca mis riesgos, yo puedo en adelante establecer controles y demás medidas. Ahora, todo esto, si bien en la práctica suena bastante atractivo, hemos visto que tiene falencias y otras que no, y hay mecanismos que permiten que todos estos riesgos puedan ser evaluados o analizados, ya sea de manera reactiva, es decir, la empresa constata que un riesgo se ha materializado, que es lo que hago, o de una manera preventiva, ¿no? Hay ciertos indicios que se me están reportando y yo establezco mecanismos, ¿no? Y uno de los puntos más importantes que permiten esto son los canales de denuncia, que si bien ya no están en el marco de la implementación, están en el marco del control en muchos casos y nos permite a nosotros como empresa optimizar los sistemas de compliance. Pero para este ámbito no voy a profundizar mucho porque, bueno, en realidad Adolfo va a ser quien nos va a compartir un poco de cómo es que estos canales de denuncias funcionan dentro de las empresas. Muy bien, hola con todos, Renato, muchas gracias. Efectivamente, el tema de los canales de denuncia, en la medida en la que el compliance viene adquiriendo mayor trascendencia en el mundo corporativo, en la gestión empresarial, también se va haciendo más visible, aun cuando no es un tema reciente. El tema de los canales de denuncia data ya de hace más de 100 años. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Por un lado, el tema precisamente del mecanismo del reporte de hechos ilícitos o irregulares. Y por otro lado, la protección de aquellas personas que realizan estas denuncias. En ese sentido, podemos destacar la existencia de normas ya en los Estados Unidos a principios del siglo XX, incluso un poco antes, que se daban precisamente a efecto de generar incentivos para poder conocer hechos de corrupción y en todo caso poder recuperar eh, algo de lo que se había podido, de lo que había podido ser dispuesto de manera indebida por algunas personas, ¿no? Y así, de esta manera, han existido distintas normas a lo largo de los años, algunas que han estado sujetas al sistema del mercado de valores y, en definitiva, no es sino hasta el año 2021, fecha en la que se publica la norma técnica ISO 37002, que precisamente regula la gestión de denuncias, que se hace más popular este tema y recobra importancia. Importancia que, por cierto, ya en años anteriores en Europa, pues ya había sido puesta en el centro de la mesa, ¿no? A raíz de la Directiva 2019-1937, que este diciembre último, en 2023, es de aplicación obligatoria prácticamente a todas las personas jurídicas de cualquier tipo que tengan más de 50 empleados. Con lo cual podemos de manera muy rápida entender que hablar de canales de denuncia es referirnos a un tema que en el día a día se va haciendo no solamente más popular, sino también más necesario en el mundo del compliance. Renato dijo al inicio que el tema de los canales de denuncia muchas veces no era considerado dentro de la implementación del sistema de compliance, pero esta es una perspectiva que día a día viene cambiando. No puede existir un sistema de prevención de riesgos que a la fecha prescinda de un buen canal de denuncias, ¿no? Pero, ¿qué es un canal de denuncias? En realidad es un mecanismo de información, ¿no? Un canal de denuncias es una puerta abierta para que cualquiera pueda poner de manifiesto al interior de una organización la existencia de algún hecho o alguna conducta
irregular o de carácter ilícito, ¿no? En el sistema de compliance, como bien sabemos y se ha explicado, no solamente se trata del cumplimiento de las normas legales que tienen carácter público, sino también de aquellas normas que de manera interna han sido adoptadas por la organización, ya sea para poder cumplir las normas de carácter público o bien sea porque estas organizaciones intentan elevar sus estándares normativos, principalmente de carácter ético, en los últimos años, ¿no? El sistema de canal de denuncias, al que también se le denomina canal legal o canal ético, podemos identificarlo con lo que en el inglés se denomina el whistleblowing, que no es más que la manera en la que se denominaba a aquellos agentes de la policía londinense hace muchísimos años, cuando al percatarse que en las calles de Londres había algún ladrón que corría por ahí, hacían sonar el silbato, ¿no? Entonces, ese whistleblowing posteriormente se ha trasladado al interior de las organizaciones, en donde el whistleblowing es precisamente hacer sonar el silbato cuando hay algo que está mal. ¿En qué medida? Eso tendrá que ser establecido o bien por un marco normativo o bien por las propias organizaciones. En ese sentido, es importante tener en consideración que un sistema de whistleblowing tiene algunos elementos importantes que hay que destacar. Por ejemplo, ¿quién es la persona que realiza la denuncia? Puede ser solamente alguien dentro de la empresa. ¿Está restringido este sistema al interior de las organizaciones? ¿O es que también existe la posibilidad que gente externa pueda utilizar estos canales de denuncia? Al inicio de este sistema, en realidad se trataba de dar un espacio para realizar reportes de hechos irregulares, también enmarcados en un sistema normativo al interior de la organización, solamente algunas personas que podrían ser o bien trabajadores o bien proveedores, o en todo caso a personas directamente vinculadas a la organización, aunque no fueran parte de esta. Sin embargo, a lo largo del tiempo y en la medida en la que se ha ido desarrollando precisamente el sistema de canal de denuncias, se ha visto por conveniente que lo mejor es tener las puertas abiertas a todos. Es decir, no existe ninguna justificación o razón por la cual una organización tenga que disponer una limitación para ver quién es el que hace uso de este canal de denuncias, en tanto que en la medida en la que éste tiene mayor apertura, pues es más fácil o será mucho más viable conocer de los hechos irregulares o ilícitos dentro de la organización, es decir, de aquello que está mal. ¿Por qué los canales de denuncias, entre otras cosas, resultan muy importantes? Precisamente porque van a permitir que quienes están a cargo de la organización puedan conocer de qué es lo que está pasando y qué es lo que está mal, en esas palabras bastante sencillas. Ahora, ¿a qué podemos aludir cuando nos referimos a hechos que están mal? A actos ilegales, a delitos, no necesariamente. Podrían ser también hechos que van en contra de los principios que son abrazados por las propias organizaciones, hechos que transgreden las normas éticas que se han establecido, que a su vez van a ser parte de un sistema normativo que probablemente no solamente sea
interno de la propia organización, sino sea un sistema abrazado por muchas organizaciones de la cual esta es parte, ¿no? Otro de los problemas o de los temas que vale la pena mencionar en relación a los canales de denuncias es qué hechos se pueden denunciar, ¿no? Al igual que en el caso anterior, en relación a quienes pueden denunciar y generar que exista una masificación en la posibilidad de escuchar a la gente, lo mismo se ha visto por conveniente en los mejores sistemas de canales de denuncias, en todo caso los que van a resultar a la larga más efectivos, eh, tratar de que cualquier hecho pueda ser denunciado y que sea en el transcurso de los procedimientos que se van a implementar dentro de las organizaciones, aquellos que vayan a discriminar cuáles merecen ser definitivamente tomados en cuenta por los canales de denuncia. ¿Esto por qué razón? No olvidemos que las organizaciones ya tienen en algunos casos establecidos estamentos e instancias para el conocimiento de algunos hechos. Por ejemplo, en el caso de temas de carácter laboral. Y nos estamos refiriendo, por ejemplo, al tema de cumplimiento eh, normativo directamente relacionado a los trabajadores. Eh, También existen algunas normas que tienen que ver con el cumplimiento de algunos temas de carácter contractual. En ese sentido, efectivamente habrá que establecer cuáles son las vías para tratar estos temas y que no se mezclen con lo que efectivamente va a ser parte a tratarse dentro de los canales de denuncia. Sin embargo, hay una suerte de democratización y masificación en aquellos temas que se vayan a tratar a través de estos canales éticos. Otro punto que no es menos importante corresponde a quién se encarga del canal de denuncias. Y aquí últimamente se ha desatado una polémica, toda vez que en un inicio los canales de denuncia han estado a cargo de responsables dentro de las organizaciones designados por la alta dirección, evidentemente dentro de las organizaciones, pero por más esfuerzos que se han hecho o que se vienen haciendo todavía en algunos casos, resulta muy difícil, bastante complicado y en algunos casos no es posible evitar la generación de lo que conocemos como conflicto de intereses, porque en algún momento, y también falta de la posibilidad de falta de independencia, ¿no? En ese sentido, lo que comenzó como algo lógico, es decir, un tema interno de la organización debe ser visto por la propia organización, a la larga ya no es así. En muchos casos existen administradores de los canales de denuncias que son gente especializada en ese tema, pero de carácter externo, ¿no? Entonces, eso también vale la pena acotar. En nuestro país esto no se ve todavía, toda vez que el tema de los canales de denuncia, si bien está siendo cada vez están siendo cada vez incorporados con mayor cuidado, aparentemente todavía la casuística no está en esa situación, ¿no? De haber obligado y puesto contra la pared a las organizaciones a efecto de generar independencia y de generar erradicar los conflictos de intereses en la administración de los canales de denuncias. Otro tema en relación a estos mecanismos de control es el proceso de investigación y de sanción. Suele ocurrir, y esto nos lo informa la práctica, que las organizaciones tienen una suerte de confusión en qué es realizar una investigación en relación a hechos que han sido
puestos en conocimiento por terceros en relación a hechos ilícitos o irregulares y cómo es que se deben realizar las sanciones. Y en algunos casos lo que ha pasado es que además de la existencia de las instancias que ya cada organización tiene, se han creado nuevas instancias, lo cual ha generado o está generando una suerte de burocracia interna y duplicidad de procesos dentro de las organizaciones, cuando en realidad el sistema del canal de denuncias lo que tiene que hacer es básicamente complementar y fortalecer lo que ya existe dentro de las organizaciones. Simplemente se trata de sumar aquello que no hay para complementar precisamente los sistemas de gestión que se puedan tener. En ese orden de ideas podemos acotar, por ejemplo, que no existen procedimientos de denuncia en el sentido correcto. Lo que suele existir en algunos casos es una observación de las denuncias y, para poner un ejemplo muy puntual, cuando estas no tienen pruebas, sencillamente se descartan, lo cual es totalmente un error, porque precisamente corresponde a la organización realizar una investigación, hacer las indagaciones correspondientes y tratar de llegar a la verdad en estos hechos, en tanto esto se pueda y no se vulneren los derechos personales tanto de quienes han sido denunciados hasta no conocerse la realidad de los hechos y de quienes precisamente realizan las denuncias. Y me valgo justamente de esta parte para ir al siguiente punto, que sería qué importancia tiene la protección del denunciante. En este caso, a nivel internacional, la mayor cantidad de legislación está orientada en ese sentido, es decir, proteger al denunciante, proteger a quien da la alerta, ¿no? ¿Para qué? Para que este sistema pueda funcionar, para que aquellas personas que tienen algo que decir se sientan de alguna manera incentivados a poder colaborar con la posibilidad de denunciar hechos que están haciendo mal a la organización. Y para ello, una de las buenas prácticas que se recomienda siempre a las empresas es la del denominado Speak Up, ¿no? Quiere decir el tratar de hacer que tanto sus trabajadores como sus directivos, sus proveedores, sus clientes y cualquier stakeholder que tenga directa incidencia en las actividades de la organización puedan decir algo, ¿no? Y estar de alguna manera protegidos. En algunos casos ocurre que cuando esto no es así, pues definitivamente el canal no funciona porque nadie se ve incentivado a poder decir qué es lo que está mal, que precisamente es contra lo que hay que luchar dentro de las organizaciones. Creo que hay mucho que conversar al respecto en el tema de los canales de denuncia. Sin embargo, hemos tratado de sintetizar, dado el tiempo que tenemos, los puntos que consideramos más relevantes en este sentido, ¿no? Listo, Adolfo, muchísimas gracias por tu presentación. Espero que la información que le hayamos brindado el día de hoy haya sido de utilidad y ustedes puedan tener en consideración que instaurar o tener presente dentro de una empresa un sistema de compliance no solamente refiere a aspectos estrictamente formales o procedimientos que tienen que estar escritos en un papel, sino requiere de manera sustancial el trabajo de profesionales que se aborden específicamente los temas tratados hoy, el día de hoy, como es la identificación de riesgos, como pilar fundamental o piedra de inicio para poder implementar adecuadamente un sistema de compliance. Y por otro lado, también, como mencionaba Adolfo, como un requisito más para la eficiencia y para la eficacia y el correcto desenvolvimiento de un sistema de compliance, que cuente con un canal de denuncias que cumpla con los parámetros mínimos e indispensables que se establecen en la ley nacional e internacional para este tipo de instrumentos y que permita proteger los intereses de la empresa, ¿no? Puesto que ambos escenarios lo que buscan es esto,
Entonces, de esta manera, agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que la información haya sido valiosa y cualquier consulta o información que requieran en forma adicional, estaríamos gustosos de poder atendernos. Muchas gracias.